San Juan 14 del 15 en adelante. Muy bien, ahí. Muy bien, veámonos todos juntos. Dice así la palabra de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le digo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos. No es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy como. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos y vamos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar refugio siempre, Señor, porque podemos encontrar dirección, Señor. Te damos gracias porque siempre podemos, en nuestras necesidades, en nuestras dificultades, en nuestras dudas, Señor, siempre podemos acudir a alguien que nos aclara, Señor, que nos bendice, Señor, con su palabra, que nos beneficia siempre, Señor, porque nos recuerda cómo es el camino, que Jesús es el camino y que no hay, fuera de él no hay alguien que nos pueda dirigir. Te damos gracias porque por tu Espíritu Santo que tú has dejado manifiesto para que todos los creyentes podamos acudir y ser dirigidos por él, Señor, está siempre presente en los corazones que le buscan, Señor. Aquí tu palabra nos enseña que tú estarás siempre, Señor, hasta el fin del mundo, y lo hemos creído y te pedimos, Señor, que pues no solamente hasta el fin del mundo, sino que siempre estés en nuestros corazones, Señor, que tu palabra permanezca, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón siempre para redarguirnos, para instruirnos, para enseñarnos a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos pues que sigas con nosotros ahora y siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues vemos nosotros aquí como seres humanos, Jesús siempre como Dios siempre ha sabido hasta dónde llegar nuestros límites, y a los discípulos los trató siempre igual que como nos puede tratar igual a nosotros. Nosotros a veces pensamos respecto a los discípulos como personas muy privilegiadas de haber estado con Jesús, y a veces menospreciamos el momento que nosotros vivimos al estar también el Espíritu Santo con nosotros, si lo ponemos en contexto, hemos sido más auxiliados nosotros, que conocemos que el Espíritu Santo nos redarguye, que el mismo tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, respecto al conocimiento. Jesús mismo les dio a los discípulos muchas de las palabras que les dijo que no las iban a entender, porque no era el tiempo de que las conocieran, y a nosotros el Espíritu Santo nos ha dado
a conocer todas las cosas. Entonces nosotros a veces menospreciamos como que, bueno, aquellos hicieron mucho mal porque estando con Jesús con ellos, no le entendieron, no le conocieron, no le reconocieron. Y nosotros, que está el Espíritu Santo, a veces menospreciamos y tampoco no atendemos a su palabra, lo vemos como, y nosotros vemos cómo sucede hoy en día y como ha sucedido siempre. Del Espíritu Santo hay poca gente que habla acerca de la dirección del Espíritu Santo. Siempre hablan de Dios como una cosa generalizada, y nosotros sabemos que es cierto que ahí Dios es el Espíritu Santo y que el Hijo es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es alguien muy especial en nuestro tiempo. El Espíritu Santo empezó a obrar de forma continua desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y el día del Pentecostés en adelante. Y el Espíritu Santo ya nunca se fue. Podemos decir desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, porque Él mismo era el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en Él estaba el Espíritu Santo. Aunque Él era el Hijo, en Él estaba la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de Dios. Entonces siempre estuvo, desde que Jesús estuvo en la tierra, ya el Espíritu Santo ya estaba. No más que no se había manifestado como Jesús mismo lo dice aquí en esta parte de cómo se iba a quedar como responsable, podemos decirlo para entenderlo en nuestro lenguaje, como responsable de toda la vida espiritual del ser humano. Y Jesús cuando les empieza aquí en esta parte a decir a los discípulos, que es una de las últimas cátedras que les da a ellos ya, para ya después ser entregado, es una de las partes últimas que les va dando de cómo va enseñando, y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y pues a veces nosotros pensamos que amamos mucho a Dios, pero pues no caminamos en sus mandamientos. Entonces nos habla acerca de una configuración completamente alineada, que si realmente le amamos, que guardemos sus mandamientos. Y yo creo cuando el creyente, cuando ya le ha conocido, cuando ya tiene esa convicción, esa experiencia de haberle conocido, ya no puede separar nunca nada de todo lo que hace del propósito de Dios. Siempre tiene que estar el propósito de Dios adelante, y por eso es porque habla lo que Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí se junta toda la obediencia. En esto se junta toda la obediencia de guardar los mandamientos. Podemos decir que amamos mucho a Dios, pero si no guardamos los mandamientos, pues entonces no le conocemos, ni tampoco es cierto que guardamos sus mandamientos. Si no le conocemos, entonces para guardar sus mandamientos, pues hay que conocerlo, y hay que conocer sus mandamientos. Y luego dice él, para conociendo la condición de nosotros como seres falibles, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice como otro consolador, porque Él era consolador también, Él era el consolador también, pero no iba a estar en la persona física ya. Entonces habla: yo daré otro consolador. Él siempre estuvo como consolando, ya desde que llegó Cristo a la tierra dio consolación a Israel. El pueblo de Israel se gozó cuando, por lo menos los creyentes, que cuando Jesús fue anunciado, se gozó de que había venido el que iba a redimirlos. Cuando le fue avisado a los ángeles que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor, se regocijaron. Entonces él dice aquí: yo rogaré al Padre, y habla como si fuera en términos, a veces pensamos que es como le va a pedir un chiquito a uno más grande rogándole. No es, dice el comentarista, dice, no es pues en la teología así debe ser, ¿verdad? Así lo entendemos. No es como pidiéndole compasión, sino diciéndole: Señor, aquí están tus hijos. Uno como uno igual, no le está rogando como te pido por favor, sino que le está hablando con el Padre como uno igual, diciéndole: te ruego que, como diciendo: ellos, yo he estado con ellos, está tú también con ellos, que esté el Consolador con ellos, para que estén firmes. Y no habla como un ruego como ven nosotros: no, pues yo le rogaba y no quiso. No, le está pidiendo a alguien
que entiende todas las cosas, que es uno igual que Él, que es otro al mismo par. Él como hijo y al Padre le está diciendo que mande, dice, dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, ya es quien va a estar por siempre. Nosotros ya en otras partes de la Biblia leemos como dice que iba a venir y estaría por nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces ya eso ya lo hemos, dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y nosotros vemos que la gente habla mucho de Dios, y no, pues primeramente Dios, y yo le digo a Dios, y si Dios quiere, y cuánta manera de comunicarse la gente para decir de Dios, y realmente no conocen a Dios. Es gente que a veces ni conoce. Oye, ¿y tú has leído algo de él? No, yo nunca he leído nada. ¿Y tú conoces de Dios? No, pues yo realmente no sé así mucho, nomás sé que Dios existe. Entonces, aquí nos dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, aunque esa gente, aunque quiera, aunque expresa, a veces hace expresiones como de conocimiento, no lo tiene, no le puede recibir. Cuando le presentan a Cristo, no lo quieren, dicen que no, entonces dice, no le puede recibir. Uno, a veces, un día platicaba con alguien por ahí que me decía acerca de alguien que si era cristiano, y yo también me confundí, pero ya después me di, en dos platicadas que digo, en un ratito que platiqué con la persona, me di cuenta, de pronto sí pensé que era cristiano, pero ya cuando platiqué unas 3, 4 palabras con él, me di cuenta que no era cristiano, porque empezó a decir algunas palabras que son obscenas. Entonces dije, no, pues usted no conoce a Dios. Sin embargo, a veces en el aspecto así rápido, sí parecen como que son conocedores de Dios. Entonces aquí habla acerca de que el mundo no le puede conocer, no puede conocer a Dios, es al Espíritu. Y la gente como a veces sacan al Espíritu como una cosa diferente, como algunas sectas que dicen, no, pues es que el Espíritu es una fuerza de atracción, o una fuerza que es algo como una energía nada más. Entonces lo tienen como de esa manera, no sabiendo que pues el encargado de todo lo que existe de la vida espiritual ahorita es el Espíritu Santo. Porque así como la Biblia nos enseña que el Padre dejó el juicio al Hijo, todo se lo dejó al Hijo en sus manos, de tal manera que el Padre no va a intervenir en el día del juicio. La Biblia nos enseña que el Padre, como Dios como Padre, no intercede, no intermedia ante el pecado, sino es Cristo el que va a ser el que intermedia, el que va a ser el que juzga. Ahora Cristo dice que le ruega al Padre, que le va a pedir al Padre que mande al Espíritu Santo, y Él es el que va a hacer todo a beneficio, dice, y Él hablará de mí. Entonces el Espíritu Santo está encargado totalmente de hablar acerca de la persona de Cristo, de redarguirnos a nosotros al acercamiento, de redarguirnos cuando pecamos, decirnos que alguien murió por nosotros y nosotros le estamos ofendiendo, y dice que nos instruye a toda verdad y a toda justicia, a toda la verdad, nos redarguye, nos reprende también, ¿verdad? Cuando estamos a punto de actuar, o cuando actuamos mal, inmediatamente nos reprende, nos dice que eso no está bien, que eso ofende a Dios, eso ofende al poder de Dios, ofende a la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no tienen ni siquiera una idea cómo puede ser, qué es el Espíritu Santo, sino lo toman como una sola palabra nada más. No, pues es como un espíritu y es santo, nada más, pero no lo toman como alguien que está actuando completamente a favor de nosotros. Hoy en día no hay ninguna otra manera que nosotros podamos acercarnos a Dios, sino a través de que el Espíritu Santo nos acerca a la sangre de Cristo, y luego Cristo nos redime con su sangre. Cristo intermedia por nosotros para que Dios oiga nuestras oraciones, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a que glorifiquemos al Hijo, o a que honremos al Hijo para que el Padre sea glorificado. Entonces eso es por lo que dice que guardad mis mandamientos. Si no honramos al Hijo, no estamos guardando sus mandamientos, y el Espíritu Santo lógicamente se contrista cuando nos redarguye y no atendemos. Dice porque no le ve ni le conoce. Cuando
Le digo, como cualquier gente habla de que conoce a Dios y que él le pide a Dios, pero cuando le hablamos acerca del Espíritu Santo, pues resulta de que no saben quién es el Espíritu Santo, siendo que es el interlocutor para que nosotros, es el que habla bien, para que el Hijo sea glorificado, ¿va? Para que nosotros sepamos que la sangre de Cristo nos limpia, el que nos enseña es el Espíritu Santo. Por eso el Cristo, cuando en muchas de las ocasiones a los discípulos siempre les decía que no iban a entender lo que les decía. Lo digo para que cuando suceda lo entiendan. Les decía en muchas ocasiones, de muchas situaciones, les decía siempre que hoy no lo van a entender, lo entenderán después. Cuando les dijo acerca del templo, que en 3 días lo derribaría y lo construiría, o sería deshecho y en 3 días sería construido, Jesús sabía que no le estaban entendiendo, que se estaba platicando, él estaba hablando acerca de su muerte. Entonces todas esas cosas Jesús sabía que el que se las iba a revelar era el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo cuando ya él fue crucificado, les dijo que tenían que esperar hasta que fuera la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que les iba, podemos decir, a refrescar la mente de lo que había pasado, que les iba a recordar lo que él les había dicho. Entonces ellos ya iban a tener la experiencia cumplida de lo que Jesús les había enseñado. Entonces dice porque no le ve, pues dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, cuando dice mora en vosotros, es porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba permanentemente, sino que venía y hacía morada, pero no permanente, sino que venía y era lleno del Espíritu Santo la persona y actuaba ahora sí con el poder de Dios, y pues hacía cosas sobrenaturales, como en el caso de Sansón, que Sansón, cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, pues podía pelear hasta con 300 hombres, ¿verdad? Con una quijada de un hueso mató 300, y podía hacer proezas, ¿verdad? Sacó las puertas de la ciudad de Gaza cuando fue a ver a una de las mujeres, a Mical, que descubrieron que estaba ya durmiendo y le hicieron un encierro para poderlo agarrar, cerraron las puertas. Entonces dice que la Biblia que él se levantó a medianoche y agarró las puertas de la ciudad de Gaza, esa donde están ahorita peleando los israelitas con los de Gaza precisamente, y fue y la llevó hasta un monte alto, donde lo tomaba el Espíritu y le venía una fuerza sobrenatural. Bueno, pues ese Espíritu es el que siempre, que venía ocasionalmente, y en muchas ocasiones vimos nosotros, cuando Gedeón, cuando muchas venía el Espíritu y los tomaba, y eran muy poderosos, ¿verdad? Pero era Dios el que hacía el Espíritu, y el que hacía el de las proezas. Y entonces dice que y estará con vosotros, y aquí ya cuando dice y ahora sí estará con vosotros, era en la dispensación de la gracia. Se está hablando acerca de cuando se cumplieran todas estas cosas, de que fuera él crucificado y que viniera la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y desde entonces estaría para siempre con vosotros. Entonces, para nosotros, cuando una organización dice que el 1808 o 1909 volvió el Espíritu Santo, pues para nosotros ya cuando lo anunciamos con la Biblia, y si no, pues si es que el Espíritu Santo nunca se había ido, o si se había ido, pues entonces la Biblia era de mentira, ¿verdad? Porque aquí dice que estaría siempre. Lo que pasa es que pues estaban en alguna manera de solicitud, que fueron, se puede decir que fueron confundidos, pensando ellos que esa era, que había vuelto el Espíritu Santo, en vez de haber pensado que era una manifestación del Espíritu Santo que nunca se había ido, sino que ellos lo asentaron como que había vuelto el Espíritu Santo, que había vuelto a descender. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nunca se iba a ir, y así es. La Biblia dice que nunca se va a ir hasta cuando Cristo regrese, es cuando el Espíritu Santo entrega a lo que es la iglesia. Entonces dice, le dice Jesús le sigue diciendo, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque los discípulos en muchas de las ocasiones pues pensaban, y bueno, y si ya te vas, entonces ¿qué va a ser de todo lo que nos has dicho? ¿Verdad? Ya se va a acabar todo, ¿cómo va a ser? Entonces les dice, no,
no se van a quedar solos, dice, vendré a vosotros, que siempre iba a estar con ellos. ¿Por qué decía con ellos? Porque Cristo es Dios mismo, porque Cristo también es él en la esencia son el Espíritu Santo y Él es lo mismo, nada más en esencia, en persona no, pero dice, estaré con vosotros, dice todo, y cuando una persona tiene al Espíritu Santo, pues tiene a Cristo, y cuando una persona tiene a Cristo, pues tiene al Padre también, ¿verdad? Porque sabemos que es la Trinidad. Entonces dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Físicamente estaba diciendo que el mundo ya no iba a tener una visión de Él, pero los cristianos sí vamos a tener una visión acerca de Él. Para nosotros, Cristo ya no está, pero sí está con nosotros, ¿verdad? Pero para el mundo no, porque el mundo quiere ver algo físico, quiere ver algo, no, pues ya no está, porque no le creen, porque no creen al Espíritu Santo. Ese es todo por lo que Jesús está hablando aquí. Y nosotros podemos preguntarle a una gente, entonces, ¿tú crees que Cristo está aquí? Y una persona que no cree en Cristo verdaderamente, que no le cree, que no le conoce, puede decir, no, yo sé que Él está donde quiera, pero realmente no le cree, porque si le creyera, entonces manifestaría obras de las que sí le cree, ¿verdad? Entonces, por eso empieza diciendo, por eso empieza, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si esa persona que no, es que yo sí creo que Dios está aquí, pero bueno, y entonces si crees, entonces ¿por qué no guardas sus mandamientos? Porque realmente en esencia no lo creen, y mucho menos tampoco van a creer que el Espíritu Santo está ahí tampoco, ¿verdad? Yo creo que muchas de las veces hasta los cristianos, cuando el cristiano anda en desobediencia, yo creo que sabe muy bien que en su vida no está el Espíritu Santo. Dice, no, pues es que no creo yo, porque yo ando en desobediencia. Ahorita y a veces le pregunta a una persona que han sido creyentes, oye, entonces tú andas bien en las cosas de Dios, estás lleno. No, dice, yo ahorita ando de vacaciones, ahorita ando yo mal. Ah, bueno, entonces no siente la presencia, no siente que está ahí con ellos. Entonces dice aquí que esa es la presencia, sentir la presencia de Dios es obedecerle, ¿verdad? Es estar conscientes de que estamos obedeciéndole con nuestras propias luchas, pero siempre la lucha nos aprueba de que cuando la persona lucha por agradar a Dios, sabiendo que es pecador, que se equivoca, entonces el Espíritu Santo lo aprueba como una persona que está en la guerra contra el enemigo, y lógicamente el Espíritu Santo inmediatamente nos auxilia, nos dice, yo estoy aquí para ayudarte, y no nos deja a nosotros solos, nos ayuda. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y entonces nosotros es lo que podemos decir ahora, ¿verdad? Por eso nosotros podemos hablar de la Trinidad, porque nosotros creemos que el Padre está con nosotros. Cristo dice que yo estoy en el Padre, y luego nos lo va a decir, dice que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. Él está en el Padre y nosotros estamos en Cristo, y luego Cristo en nosotros. Entonces podemos nosotros sentir la comunión de la deidad de Dios con nosotros. Esa es la seguridad de que sabemos que agradamos al Padre, que sabemos que agradamos al Hijo y que agradamos al Espíritu Santo cuando andamos en obediencia. Esa es una seguridad, y eso yo creo que es una experiencia que cada creyente debe tener, que cuando anda en obediencia está en paz, y es lo que termina al final, sigue diciendo que Él nos deja esa paz, la seguridad de que el que anda en su camino, el que anda obedeciendo, va a estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces nosotros vemos aquí cómo correlaciona todo para cuando verdaderamente le creemos a Dios, ¿verdad? Que guardamos sus mandamientos. Entonces este es el que sí es de veras, este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces otra vez volvemos a la correlación de las cosas. Si nosotros amamos al Hijo, dice, mi Padre le amará también a Él. Dice, y mi Padre, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Todo relacionado en el mismo círculo. Si nosotros amamos a Cristo, el Padre nos ama a nosotros, y luego Jesús también nos ama a nosotros. Dice, y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta a nosotros? Pues dándonos paz, dándonos la seguridad, dándonos claridad de que Él nos está dirigiendo, porque guardamos sus mandamientos.
Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque es alguna pregunta que la hace cualquier persona que desconoce o que no ama al Padre o que no está en obediencia. Esa pregunta yo creo a muchos de nosotros nos han hecho preguntas de este tipo, ¿verdad? De tipo de, bueno, ¿y tú cómo sabes de que Dios te oye? Bueno, ¿y tú cómo sabes como que Cristo te oye? Pues por el medio del conocimiento de su palabra. Yo de otra manera no lo sé, yo lo sé por su palabra. La palabra que he creído, que dice que si yo ando en sus mandamientos, que Él me va a amar y que el Padre me va a amar y que Jesús también me va a amar, entonces yo creo entonces que el Padre me oye. Por eso nosotros, ¿y cómo tú sabes que te oye Dios? Entonces sí sabemos cómo, porque la Biblia nos enseña cómo. Entonces Judas le hace una pregunta de ese tipo, como bueno, ¿y eso cómo lo vamos a saber? A nosotros muchas de las veces nos han hecho la pregunta, ¿y quién ha resucitado de los muertos para que venga a decirnos que hay cielo o hay infierno? Cuando nos hacen esa pregunta, pues nosotros sabemos que es una persona que desconoce completamente, que no conoce a Dios, ¿verdad? O ni modo que nosotros digamos, pues sí que le hizo una pregunta muy preparada, muy estudiada. Inmediatamente nos damos cuenta que es de una persona que está muy descuidada, que no tiene ni siquiera rumbo de nada. Pero ¿quién sabe si Dios existe? ¿Y cómo sabe si hay infierno? ¿Y cómo sabe si hay cielo? Entonces esas preguntas son de personas completamente que no conocen, pero sí de pronto a veces hasta dicen primero Dios o solamente Dios. Pero cuando ya llega uno a un diálogo con ellos, resulta de que traen preguntas como de ¿y cómo voy a saber si Dios existe? ¿Y cómo voy a saber si Dios me oye? Porque no le conocen. Entonces aquí dice cómo es como nos oye Dios, ¿verdad? El que ama al Hijo, el Padre le ama, y luego el Hijo le ama, y luego el Espíritu Santo le ama, y el Espíritu Santo viene y le dice, ¿sabes qué? Tiene seguridad en Cristo. Cuando amamos a Cristo, el Espíritu Santo viene, hay seguridad en Cristo. Obedécele, Él murió por ti. Entonces viene el Espíritu Santo a hablarnos a nosotros y nos fortalece y nos da paz. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Cómo es como realmente podemos conocer a Dios guardando sus mandamientos. Y entre más guardemos sus mandamientos, entre más nos esforcemos, más le vamos a conocer. Eso es lo que la Biblia enseña en el contexto de toda la Biblia. Una persona que trata de documentarse más de Dios, que trata de aprender más de Dios, esa persona va a estar mucho más cercana, va a conocer más de la gracia de Dios, va a conocer más del poder de Dios, va a estar más agradecido con Dios, el que se prepara más, el que le busca más, el que le honra más. Esa persona va a estar mucho más segura que una persona que de cuando en cuando oye algo de la palabra, que de vez en cuando pide. Entonces esa persona pues está descuidada, no está preparándose, no le conoce tanto, ¿verdad? Y el que se prepara más, que le busca más, que le honra más le conoce cada día, porque Dios manifiesta siempre su gracia y su amor. Dice el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Y qué es lo que nos vuelve a decir aquí? Que cuando nosotros guardamos su palabra, Dios, el Padre, dice que nos va a amar. Y luego entonces, aquí claramente nos habla de la Trinidad. Dice mi Padre, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Aquí nos habla así, visiblemente, nos habla del Padre y de Él, del Hijo. Pero Él mismo nos está diciendo que el Espíritu Santo va a estar ya con nosotros. Entonces nos habla de la completa Trinidad aquí, hacer que va a estar la Trinidad con nosotros. O sea, va a estar Dios en toda su plenitud con nosotros. Dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y si mi Padre le ama, y si guardamos la palabra de Cristo, pues ya también Cristo nos ama, y el Espíritu Santo es el que nos dirigió a todas las cosas, porque es lo que enseña la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, ahí tenemos ya la Trinidad completa, donde va a estar la Trinidad, Dios en toda su plenitud, dirigiéndonos a nosotros, porque le amamos a Él. Dice, y haremos morada con Él, y vamos a venir a vivir con Él. Ya no habla de
vendré o vendrá mi Padre, sino vendremos y haremos morada con Él. Dice, vendremos y haremos morada con Él. Entonces nosotros tenemos, cuando vamos aprendiendo más de Él, le vamos conociendo más, le vamos nosotros amando también a Él más, nos vamos comprometiendo mucho más con Él también, porque decimos, bueno, Señor, si yo te ofendo en esto, te deshonraría. Y eso es lo que hicieron los grandes hombres que nosotros vemos en la Biblia, cuando tuvieron las luchas difíciles, ¿verdad? Cuando quisieron caer para desagradar a Dios o para deshonrar a Dios, dijeron no, porque eso te deshonraría a ti. Eso tú no mereces de ser deshonrado. Es lo que siempre hemos dicho acerca de Moisés. Moisés no quiso que Dios lo dejara, que le pusiera otro pueblo mejor que el que llevaba. Dijo, porque entonces ¿qué dirían las gentes? Que tú eres un Dios que no pudo. Eso sería una deshonra para ti. Tú no eres digno de que nadie te deshonre. De ti no se debe decir nunca eso, porque tú eres un Dios santo y en ti no hay ningún sesgo, en ti no hay ninguna cosa que no sea de lo que tú has dicho que se va a hacer. Y van a decir los pueblos que tú no pudiste. Entonces Moisés se rebeló contra Dios y le dijo, no, eso no. Y a Dios le agradó eso. Y cuando nosotros nos enemistamos con el mundo y le decimos, cuando viene el mundo y nos ofrece cosas y le decimos porque entonces, ¿qué va a ser de tu honra, Dios? Si yo ando en esas cosas, entonces, ¿qué va a ser de tu honra? Entonces le decimos, no, y Dios se agrada de nosotros, dice, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Ese es el sentimiento que quiero que estén ustedes, ¿verdad? Que verdaderamente tengan individualmente cada quien que quiere honrarme. Y la lucha del cristiano es una honra para Dios, por eso Dios dice que nos deja luchar, porque Él se honra cuando nos ve luchar, pero nos ve luchar por una causa, por honrarle a Él, por no deshonrarle a Él. Dice, y el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, Él dice, no es que yo me lo saque así nomás, es algo que está en mi Padre. Lo que yo hablo es algo que es de parte de Dios, del Padre, dice. Yo no me lo estoy inventando, porque ellos lo estaban viendo a Jesús como si fuera un hombre. Entonces, él está diciendo, no, la palabra que yo digo no es mía. Y Él en muchas ocasiones dice, yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que oigo decir al Padre, eso es lo que hablo. Entonces nosotros vemos ahí cómo Cristo nunca deshonró, siempre honró al Padre en todo. Y por eso el Padre Él dice, porque honro a mi Padre, el Padre me ama. Jesús mismo lo decía. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, estando aquí físicamente. Jesús sabía y ya le está enseñando que Él se va a ir físicamente. Dice, estando aquí con vosotros, más el Consolador. Ahora sí, el Consolador, y está hablando acerca de el otro Consolador. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, nosotros vemos ahí los caminantes de Emaús cuando iban ya muy tristes, porque se acercó el tercer caminante con ellos, que era Jesús, y les dijo, ¿qué hablan? ¿Qué pláticas son las que tienen ustedes? Y le dice, solamente tú eres el único forastero que no sabe toda la noticia que hay en Israel, la noticia que sucedió en Jerusalén, ¿no la sabes? ¿Eres el único que no la sabes? Eso es lo que le dicen los dos caminantes que iban a Emaús. ¿Eres tú el único forastero que no sabe, que no se ha hecho ya una noticia pública y tú no la sabes? Es lo que le estaban diciendo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y empiezan ellos a narrarle, los caminantes de Emaús empiezan a narrarle al autor de todos los eventos que habían sucedido, empiezan a narrarle. Y Jesús quiso que así lo hicieran, no para oírlo Él, sino para que lo oyéramos nosotros, ¿verdad? Que Él siempre iba a estar con nosotros, para que nosotros nos aseguráramos lo que estos caminantes de Emaús no tuvieron. Por eso cuando decimos nosotros, cuando decía ahorita al principio que nosotros culpamos a veces a los judíos de tanto privilegio de que estuviera ahí, y lógicamente que fue un desperdicio de los judíos, ¿verdad? Que Jesús estuvo atando con ellos, no le conocieran, ¿verdad? Pero no estamos nosotros, como dicen, bueno, pues
les va a ir muy mal por eso. Y a los que estamos ahora, a lo mejor sería peor, ¿verdad? Porque ahora con nosotros está alguien que con gracia, ya en el tiempo de la gracia, donde nos dicen muchas maneras para que nosotros entendamos que el Salvador siempre va a estar con nosotros. Y los caminantes de Maús le empiezan a narrar pues que de Jesús el Nazareno, que nos habían dicho que iba a morir por nuestros pecados y que iba a morir, pero que iba a resucitar, y ya va 3 días y ya es el 3er día y no resucita. Y Jesús les tiene que aplicar ahí la palabra acerca de fe para que entiendan. Y nosotros vemos que lo entendieron también, ¿verdad? Que lo pudieron entender porque esos discípulos le amaban. Por eso lo entendieron, por eso Jesús se manifestó de esa manera. Jesús no se enojó y les dijo, bueno, y ustedes ya están pues fuera del asunto, ¿no? Jesús sabía que ellos iban luchando con esa naturaleza humana de la incredulidad. Y a nosotros nos sucede lo mismo. Nosotros a veces estamos con una idea de incredulidad de muchas cosas, pero nosotros tenemos un auxiliador inmediato. Ese caminante que se puso ahí atrás de ellos está con nosotros, y luego Él inmediatamente manda al Espíritu Santo que nos diga, yo estoy contigo también. Y Jesús nos dijo, y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo, como para que no digamos, estoy solo. Porque hay mucha gente que llega a momentos que hasta llega a momentos suicidas, ¿verdad? Y dice, pues que yo estoy solo, no tengo a nadie en la vida. Y la palabra enseña que nunca vamos a estar solos. El creyente nunca va a estar solo, siempre va a estar ahí con alguien que lo consuele. Porque la persona cuando se siente sola es porque no hay quien la consuele. Y dice, yo no tengo nadie en la vida, nadie me consuela, nadie me entiende. Entonces Jesús dejó una promesa de que siempre estaría consolando al que le buscara. Entonces nosotros, el creyente nunca puede decir que estoy solo, porque siempre está el Consolador. Dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces es algo de gracia de parte de Dios para que nosotros no nos vayamos a equivocar y olvidarlo, ¿verdad? El mundo no sabe eso, porque el mundo no lo puede entender. Eso es lo que nos dice aquí. Dice, y luego dice, el Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él enseñará todas estas cosas y recordará todo lo que os he dicho. Pues nos recuerda todo lo que Él dijo, y nosotros aquí cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos recuerda, con razón dijo que siempre estaría con vosotros hasta el fin del mundo. Con razón nos dijo que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces empezamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo ya se está cumpliendo la promesa que Jesús dijo, y Él recordará todas estas cosas que os he dicho. Entonces, nosotros, ¿cómo es como recordamos las cosas cuando las aprendemos en la Biblia? El Espíritu Santo nos las recuerda. Cuando estamos en alguna tribulación nos recuerda una parte de la promesa, que en ese momento es la que necesitamos. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos estado en alguna prueba, en alguna lucha, en alguna dificultad de miedo, nos viene el Consolador, inmediatamente nos recuerda que Él estará con vosotros, que Él no nos dejará solos, que Él hasta en el valle de la muerte estará con nosotros, que Él en el día de angustia, Él va a estar para sostenernos. Entonces, eso es lo que nos recuerda. Entonces, aquí es lo que el Espíritu Santo, es lo que Jesús está enseñando como una enseñanza ya casi de las finales, para decir que Él estaría con nosotros siempre ayudándonos. Algo que a veces lo menospreciamos, porque decimos, pues yo estoy solo, ya no tengo a nadie. No, siempre el Consolador está con la persona que se quiere hacer daño, o la persona que se ilusiona de la vida. Nunca, cuando tiene este conocimiento, siempre se dará cuenta que hay alguien que lo está acompañando. No estoy sola, no estoy solo, Él está conmigo. Entonces esa es la paz que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, o yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No da la paz como la da el mundo, que el mundo da una tranquilidad a veces con una reja, ¿verdad? Con un cerrojo bueno, ¿verdad? Pone un buen cerrojo y ya nos da una paz interior, una paz que no puede medirse con ningún cerrojo ni con ninguna guardia. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y se refiere a que Él siempre nos estaría acompañando a los cristianos. Está siempre Cristo acompañándonos, aunque no esté físicamente. Él dice, por eso dice a los creyentes, dice, habéis oído
que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Con los cristianos, Cristo está con nosotros, ¿verdad? No, pues es que ahorita Él no está. Oye, si Cristo, no, ahorita no está. No, Él sí está con nosotros, ¿verdad? Por eso, pero eso es a los creyentes, a los que tenemos esa fe, esa seguridad, ¿verdad? A los que conocemos y guardamos sus mandamientos, dice, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque os he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Y lo dice en el contexto de que el verdadero creyente, ya cuando correlaciona y cuando tiene el conocimiento de cómo es la divinidad de Dios, cómo es el conocimiento de la salvación, se da cuenta que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz del Calvario y que el Hijo iba a estar intercediendo por nosotros también. Entonces, cuando conocemos el contexto de la palabra, entonces podemos agradecerle a Cristo, Señor, qué bueno que moriste en la cruz del Calvario. Sabríamos nosotros, entendemos que con tu naturaleza humana como la que habías hecho hombre, no nos hubiera llegado, no hubiera llegado con nosotros. Si Jesús hubiera venido como un hombre así, con una terminación de la vida del hombre, si hubiera muerto a los 100 años, pues no nos hubiera beneficiado a nosotros. Porque pues nosotros hubiéramos dicho, como nos dijo por ahí algún tío a nosotros, dijo, ¿desde cuándo se murió, verdad? Yo todavía ni nacía, ¿cómo me iba a salvar? Entonces no nos hubiera salvado, pero Él nos había salvado en la eternidad y Él tenía que ir a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Entonces a los discípulos les está diciendo, si ustedes supieran, si hubieran alegrado que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. No está diciendo acerca de que el Padre es más que Él, sino que el Padre no se contaminó con el pecado y Él se tuvo que hacer pecado. En ese sentido solamente lo dice, porque yo me tuve que hacer pecado para morir por ustedes. Nomás en ese sentido, pero no en el sentido de que como el Padre, porque dice aquí a veces, dice, os he dicho porque mayor es el Padre que yo. Entonces de aquí no lo pueden utilizar personas que quieren acerca de decir que Cristo no es Dios. Pero pues sacaríamos toda la Biblia de contexto, entonces no lo podemos entender, sino porque lo dice, porque Él se tuvo que contaminar con el pecado, hacerse pecado, cosa que en la persona del Padre no lo hizo. Por eso ahora sí nosotros vemos y podemos entender el contexto de la Biblia, por eso el Padre le dejó el juicio a Él, porque el Padre no vino a morir en la cruz del Calvario, no recibió escupitajos, no fue coronado de espinas, no fue clavado en la cruz del Calvario como Padre, sino como el Hijo. Entonces, en ese sentido, por eso dice, el Padre mayor es que yo, ¿verdad? Porque Él en su divinidad, Él ni siquiera hizo contacto humano con el hombre, sino que envió a su Hijo. Entonces, eso lo podemos sentar, por eso le dice, si hubieras regocijado, porque Dios envió un Salvador, porque el Padre envió un Salvador. Dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda. Se lo estoy diciendo antes de que yo esté en la cruz, antes de que yo sea sacrificado. Dice, para que cuando suceda creáis. Y eso es lo que los caminantes de Emaús pues no creían, decían, pues es que decía que iba a suceder y no sucedió. Entonces, pero como sí sucedió, porque más adelante Jesús les dice que sí, Él se les presenta y demuestra que es Él, entonces se regocijan y se regocijan ahora sí. Los caminantes de Emaús, cuando se dan cuenta que sí se cumplió lo que ellos estaban viendo, pues ya no se cumplió, ¿verdad? Entonces Jesús aquí está diciendo, para que cuando suceda, os regocijéis. ¿Qué es lo que sucedió cuando los caminantes de Emaús vieron que sí había resucitado, que Él era el que hablaba con ellos? Pues se regocijaron y que es de noche o que es de medianoche no le hace, vámonos para atrás otra vez, vámonos a Jerusalén. Y si dice la Biblia que se devolvieron a Jerusalén regocijados ya, ¿verdad? Y esto es lo que dice, si ustedes se regocijaran, si supieran realmente ahorita comprendieran cuál es el evento, pero todavía no lo podían entender, por eso les estoy diciendo para cuando suceda, se regocijen. Dice, ahora os lo he dicho antes de que suceda, para cuando suceda creáis. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Les dice, es para que ustedes lo recuerden. Y lógicamente nosotros entendemos que el Espíritu Santo pues ya estaba predicho, ya estaba en otra enseñanza, ya había dicho que
que no nos iba a dejar huérfanos. En esta misma enseñanza que va a estar con nosotros el Consolador. Dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre, para que el mundo acerca de su sacrificio, está hablando, porque quiera que no, el mundo en sí sabe que esa muerte en la cruz del Calvario, esa va a ser la que lo va a juzgar al hombre, ¿verdad? Dice, conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Para que vean que hago exactamente una cosa que es insólita para cualquier ser humano, ¿verdad? El Hijo de Dios, que Él era Dios mismo, se haya humanado y que no le importara, sabiendo a lo que le venía, conociendo su porvenir, como dice el canto, vino a la cruz a morir por nosotros. Por eso lo hago, porque amo al Padre y para que el mundo sepa. Y lógicamente podemos decir para que se convierta, ¿verdad? Para que se convierta y sepan que hay un Salvador. Entonces no tenemos escapatoria nosotros el ser humano, de decir, no, pues es que yo desconocí todo eso, yo no sabía que había un Salvador, yo no sabía que había muerto alguien por mí. Dios lo va a manifestar, lo manifestó en la cruz del Calvario. Por eso dice, para que el mundo, para que el mundo conozca que amo al Padre. Está manifiesto en la cruz del Calvario. Si el mundo, quien no le quiere amar, quien no le quiere obedecer, va a estar persuadido ya de que así lo hizo Él. Dice, amo al Padre y el Padre me mandó, así lo hago. Como el Padre dijo, Él me mandó a morir en la cruz y así lo hago. Y les dijo ya, se puede decir que les pudo decir apurado, porque más adelante sigue el diálogo. Seguramente les dijo, levantaos y vámonos de aquí. Porque Jesús, yo creo que en su vida no es como, o es más bien como dijo un día, no me recuerdo, creo Pano el que dijo un día que sí, o más bien Israel fue el que dijo un día aquí en algún tema, si Jesús hubiera sido pintor, ¿qué tanta pintura le sobraría de una pintura? Cuando iba a hacer una pintura, si iba a pintar una casa, ¿qué tanta pintura le sobraría a Jesús si Jesús fuera pintor? O si fuera albañil, ¿qué tantos bloques le sobrarían a Jesús? No le iba a sobrar ni uno, porque Él sabía exactamente la cantidad. No es como nosotros, que a veces queremos hacer queremos pintar una casa, o compramos menos litros o de más litros, pero no le atinamos, ¿verdad? No sabemos, porque no sabemos, no somos la perfección. Pero si Jesús, como decía, creo Israel fue el que dijo, si hubiera sido pintor, nunca no le sobraría una gota de pintura que dice, ay, se desperdició esa gota. Y cuando dice aquí, levantaos, vámonos ya, es porque Jesús no desaprovechó un segundo en su vida. Podemos tenerlo más que seguro. Por eso se desvelaba. No desperdició ni un segundo en su vida. Segurito de lo que podemos decir en el contexto de la Biblia, que Jesús no desperdició un segundo de su ministerio. Cosa que, si nos medimos nosotros, ¿cuánto tiempo desperdiciamos, verdad? ¿Cuánto tiempo en cosas que son banales, que son pasajeras, que no tienen ni siquiera beneficios a veces ni para nosotros mismos? Después que hacemos alguna cosa y no me sirvió para nada. Entonces podemos ver que Jesús, cuando aquí les dice, levantaos y vámonos ya, podemos ver la diligencia con la de que Él cuidaba sus tiempos, que no le sobraba nunca, siempre estaba exacto. Dios les bendiga. Dejo lugar a Freddy. ¿Y estaba Freddy? Sí.